y privado, ¿ok? Estamos también justo iniciando nuestro curso el día de hoy en las siguientes sesiones para poder culminarlas. Y vamos a iniciar, estimados, permítanme, por favor, quiero compartir la pantalla para que todos podamos visualizar nuestro material de apoyo. Listo. Muy bien, estimados. Precisamente como nos decía la coordinadora, nuestro curso va a ser sobre atención al cliente, tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, para ello, primero vamos a empezar un poquito a definir qué es, ¿no? ¿Qué es la atención al cliente? Y es que primero tenemos que tener en cuenta algo, que todas las carreras en general, todas las carreras, todas las profesiones, o por lo menos la gran mayoría de ellas, siempre van a tener contacto con el cliente. ¿Ok? Ahora, no necesariamente esa persona, no necesariamente la persona va a recibir el nombre de cliente, ¿no? Por ejemplo, el médico va a tener contacto con los pacientes, son los clientes, pero les denomina los pacientes, ¿no? El abogado va a tener contacto con sus patrocinados, son sus clientes, pero se les denomina los patrocinados. Al igual que incluso, no supongamos que yo trabajo en recursos humanos. Entonces, ¿también voy a tener acceso al cliente? Claro que sí, a mi cliente interno, ¿ok? Que son mis trabajadores. Entonces, todas las personas, todas las carreras, todas las profesiones deberían de poder tener este dominio de atención al cliente, porque de por sí, cuando nosotros estudiamos algo, ¿ok? En su gran mayoría es para poder brindar algún servicio. Y ese servicio, ¿a quién se le brinda? A una tercera persona. Y esa tercera persona se va a denominar de muchas formas, pero también se le puede llamar nuestro cliente. Por lo tanto, sí es necesario que todas las personas que ya sean en el rubro en el que laboren puedan llevar este curso. ¿Por qué? Porque este curso no solamente les va a ayudar a obtener técnicas para atender a los clientes, sino también les va a ayudar a poder tener la calidez, la atención adecuada, de acuerdo también a normativas, porque así como las empresas tienen leyes, por así decir, que las protegen. Igual los trabajadores, los consumidores, los clientes, los usuarios también tienen un marco legal que los ampara y los protege, que es lo que vamos a ver en este curso. Entonces, como una breve introducción, todos tenemos que tener el conocimiento sobre cómo tenemos que tratar y atender a las personas a las cuales brindamos algún producto o algún servicio. Ahora, el curso también, como vemos acá, está enfocado hacia tanto sector público como sector privado. Y para ello vamos a hacer una diferenciación. Esto es como un pequeño preámbulo antes de poder iniciar. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre el sector público y el sector privado. Y es que cuando hablamos de entornos laborales, siempre vamos a hablar de estos dos sectores, público y privado. El sector público, el que está, por así decir, normado por el gobierno, mientras que el sector privado son normativas propias. En cuanto a inversión, por ejemplo, el sector público, su inversión o su capital viene directamente de inversión pública, es decir, el dinero inyectado por el Estado, que principalmente ese dinero se junta del cobro de impuestos, tanto de empresas como de los ciudadanos, a través de las rentas, es decir, el dinero, ¿no? Que maneja el país, por así decir, es dinero por lo general que sale del cobro de impuestos, impuestos que podemos pagar nosotros a través de nuestras rentas de cuarta, quinta categoría, si es que por ahí de repente tenemos alquilando algún bien inmueble, también puede ser una renta de primera categoría, y las rentas de tercera categoría que pagan las empresas privadas, porque las empresas privadas tienen que pagar también sus impuestos, ya que el enriquecimiento que obtienen es gracias también a la economía pública. Es por eso que ellos también pagan sus impuestos. Eh, en cambio, en el sector privado, la inversión es propia. ¿Ok? En el sector privado, las empresas, el dinero que manejan, ¿no? Su capital es propio, que puede obtener de repente a través de accionistas, a través de préstamos bancarios, a través de ahorros, a través de repente de una junta de inversionistas, ¿ok? Pero eso es un financiamiento propio. Después, el sector privado, por ejemplo, es un sector altamente competitivo.
Y ahí también entra mucho lo que es la atención al cliente, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero en el sector privado, por ejemplo, ellos es sumamente altamente competitivo una empresa con la otra porque ellos buscan la atracción del cliente. Ok, en el sector privado buscan la atracción del cliente. ¿Por qué? Porque es a través del cliente que van a obtener sus ganancias directas. Entonces ellos están buscando. A diferencia del sector público, que el sector público no tiene competencia. Y si es que lo tuviese, no habría ningún problema. ¿Por qué? Por ejemplo, en el sector privado, yo quiero ir a un restaurante. Muy bien. Tengo miles de opciones para ir a comer a un restaurante. Hay miles de restaurantes a los que yo podría comer de acuerdo a lo que yo me antojo, a lo que yo quiero, a lo que me gusta, puedo encontrar. ¿Ok? Y supongamos, yo quiero una pizza, voy a encontrar miles de pizzerías. Estas pizzerías, como van a ser competitivas una con la otra, me van a estar ofreciendo promociones, calidad, atención, es decir, van a estar en la competencia de que yo opte por uno de ellos. Como quien dice, me van a querer jalar, me van a estar convenciendo constantemente. Algo que no se da en el sector privado, porque en el sector privado de repente yo digo, voy a sacar mi documento de identidad. En este caso, me voy a la RENIEC. Perfecto, ¿ok? Pero ahora no es que yo digo, ahora quiero sacar mi documento, tengo la RENIEC, tengo esta empresa y tengo esta otra entidad. ¿En cuál querré sacar? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es la que me guste? No, porque solo es la RENIEC y punto. Es la única que te puede, es la única que te puede brindar ese documento. Por lo tanto, el sector público, perdón, no tiene la necesidad de atracción al cliente, es decir, no tiene la necesidad de estar llamando, convocando a que vengan los clientes. ¿Por qué? Porque los usuarios llegan solos, porque hay una simbiosis, necesitan los usuarios de los servicios públicos que brindan estas entidades, así como estas entidades viven y existen por el usuario, ¿no? Y precisamente hablando de ello, nuevamente repito, todo esto lo estamos dando como un pequeño preámbulo para poder entender la diferencia, ¿no? Ahora, así que ya que estamos hablando ahorita del sector público, otro, podríamos decir, otro, otro factor del sector público es que el sector público, su principal objetivo es brindar servicios a sus usuarios. Esa es la razón de ser del sector público, poder satisfacer la necesidad de los servicios a sus usuarios, mientras que el sector privado, su principal objetivo va a ser, en la gran mayoría de sectores privados, su principal objetivo va a ser las ganancias económicas. ¿Ok? No hay empresa que agarre y que se cree con la finalidad de brindar de repente la mejor calidad, ¿no? Con la finalidad de brindar la mejor atención. No importa que yo como empresa pierda, no importa que yo como empresa el producto me cueste, el producto tenga un valor neto no lo sé, de 100 soles y que yo lo venda 50 soles, perderé, pero tengo clientes satisfechos. No, no hay empresa del sector privado que haga eso. ¿Ok? Su principal objetivo es la rentabilidad, la ganancia de utilidades. Pero, perdón, pero sin embargo, para poder obtener esas ganancias, el sector público cuida mucho estos aspectos de atención al cliente porque saben, ¿no? Que el cliente es una persona por lo general exigente y que si el cliente exige calidad, ok, perdón, que si el cliente exige calidad y la obtiene, entonces se va a fidelizar con esa empresa y por lo tanto va a entregar va a otorgar ganancias económicas. Es por eso que son las diferencias. Mientras que el sector público, su principal objetivo es el usuario, del sector privado, su principal objetivo son las ganancias. Que el sector público no es un sector que busque ganancias, el sector público no está todo el tiempo queriendo vender, queriendo generar, no. ¿Ok? Mientras que el sector privado sí. Entonces, estas son algunas pequeñas diferencias, porque son muchas más las diferencias, que hablamos desde normativas, de legislación, todo ello, son muchísimas más diferencias que vamos a poder encontrar. Pero estas son algunas de las diferencias que marcan al sector público del sector privado. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro curso? ¿Ok? Poder aprender sobre, en el caso del sector público, ¿ok? Sobre las regulaciones legales que nos exigen el cumplimiento de un modo de atención al usuario.
porque en el sector público al cliente le vamos a denominar usuario. Y en el sector público no basta en el que yo simplemente diga, yo voy a tratar a mis usuarios de esta manera y listo, no, sino que el sector público tiene el sector público tiene toda una normativa, tiene toda una norma técnica que nos explica cómo tenemos que tratar a los usuarios. ¿Ok? Es como que ya hay un manual que nos dice tal cual y ese manual es el que nosotros vamos a estudiar en este curso por un lado del sector público y por otro lado del sector privado. Vamos a aprender los tipos de clientes a lo largo de nuestro curso, vamos a aprender algunas normativas también que aplican y vamos también a ver estrategias, ¿ok? Y estudio del cliente. Vamos a analizar al cliente para poder determinar las mejores estrategias. Nuestro curso va a estar dirigido hacia ambos, ¿ok? Tanto público como privado. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el sector público, porque como esta es una normativa, como vamos a hablar de una norma técnica, entonces tenemos primero que conocer todos los antecedentes para de ahí en nuestras posteriores sesiones ya poder tocar con mucha más claridad, con mucha más eficiencia las técnicas que tengamos que aprender. Entonces, el día de hoy, nuestro objetivo va a ser poder estudiar los antecedentes de la atención para los servidores públicos. Perdón, para los usuarios del sector público. Y para ello vamos a empezar hablando de los servicios. Y es que, como les mencioné hace un momento, el principal objetivo, ¿no? La meta, la razón de ser de las entidades públicas es poder brindar y cubrir los servicios necesarios a los usuarios. ¿Ok? Ahora, y pongámonos a pensar, las entidades públicas nos ofrecen servicios, sí, nos ofrecen servicios, es su principal objetivo. ¿Ok? Y por eso nos dicen, hoy en día cada vez más globalizaciones orientan sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los usuarios a través de servicios de calidad. Es decir, el sector público lo que busca es ofrecernos servicios de calidad para que nuestras necesidades sean cubiertas. Y de hecho, la palabra servicio previene de la palabra latina service, que es igual a servir, servidor o servicial. Cuando hablamos de una persona servicial, de alguien que esté dispuesta a servir, o de un servidor, hablamos de alguien que tenga entrega, que tenga vocación, alguien que te pueda brindar algo, pero con gusto, con ganas, con entusiasmo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de eso, no hay una persona servicial, eso es un servicio, hay que servir, ¿no? A la gente. Incluso hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ok? Entonces, el servicio viene de esa palabra, de servir, que es vocación, que es atención, que es calidad. ¿Ok? De ahí viene todo ello. Entonces, cuando hablamos de servicios de calidad, estamos hablando de que el Estado tiene que esforzarse para poder satisfacer a nuestros usuarios. Y acá nos dicen, ¿no? Que el servicio es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que se diseñan para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. Es decir, que el servicio son todas las actividades que realizan para poder satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros, de acuerdo a Maslow, ¿ok? De repente yo les invito a que puedan ver la teoría de las necesidades de Maslow. ¿Ok? Maslow nos habla de que nosotros tenemos desde necesidades fisiológicas hasta necesidad de autorrealización. Y, por ejemplo, podríamos empezar, ¿no? Una necesidad, también dice que necesitamos necesidad de seguridad. Y, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, nosotros como personas que vivimos actualmente en este país, necesitamos sentirnos seguros. Es una necesidad que tenemos. Necesito poder salir a la calle seguro o segura. No necesito saber de que no me van a robar, que no me van a asaltar, que no me van a golpear. Ok, necesito tener esa seguridad. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado agarra e identifica nuestra necesidad y dice, mis usuarios necesitan seguridad. ¿Qué hago? Yo voy a unir, o mejor dicho, yo voy a crear un conjunto de actividades, ¿no? Un conjunto de entidades que se relacionen entre sí para cubrir esa necesidad. Y es por eso que vemos a veces el serenazgo que está rondando por nuestros distritos, nuestros barrios, las comisarías en cada barrio, en cada urbanización que podemos encontrar, los números de emergencia y que todos estos son estatales, ¿ok? Todos estos son entidades completamente estatales.
Entonces ellos, o nacionales o públicas, como se diría. Ok, entonces, ¿qué hacen ellos? A través de estas actividades buscan cubrir nuestra necesidad. Sin embargo, habíamos mencionado hace un momento que el sector privado, que el sector público no tiene competencia, que no necesita tampoco competencia porque son los únicos que brindan sus servicios. Pero eso no significa de que el sector privado no pueda inmiscuirse también a satisfacer las necesidades de los usuarios o de los clientes por su propia cuenta. Por ejemplo, seguimos en este ejemplo, ¿no? Nosotros necesitamos seguridad. El gobierno cumplió con su parte. Ahí tenemos teléfonos de emergencia, tenemos el serenazgo que hace rondas y tenemos cerca la comisaría. Pero si yo digo, yo quiero más seguridad aún, ok, nadie me obliga a que me conforme solo con lo que me da el Estado. ¿Ok? Sino que yo también puedo optar por mis propias opciones y ahí entra el sector privado que me dice, ¿quieres más seguridad? ¿Ok? Yo soy una empresa de vigilancia, ¿ok? Puedo establecer los watchmen, puedo establecer acá, puede ser un watchman o se me fue el nombre, un vigilante. Te puedo colocar un vigilante acá, debidamente capacitado, preparado, te puedo colocar cámaras de seguridad, por ejemplo, al ponernos vigilantes a nuestro servicio, que nosotros les tenemos que pagar, eso es un servicio, el servicio de vigilancia. De repente nos dicen, ahora te puedo ofrecer esta instalación de cámaras de seguridad, de alarmas, ok, de sensores de movimiento, eso es un producto, ok, estoy adquiriendo cámaras, todo eso de seguridad. Entonces yo puedo cubrir, el Estado cumple con cubrir mi necesidad, pero si yo quiero aún más potenciar esa cobertura, puedo hacerlo con todo derecho. Pero el Estado debería, ahora, el Estado no es que se moleste. Ok, no es que el Estado viene y dice, ay no, qué barbaridad, el sector público yo me encargo de la seguridad de mis usuarios. ¿Por qué el sector público tiene que venir a poner vigilancia adicional, tiene que venir a ofrecer sus cámaras de seguridad? El Estado no se queja. Por el contrario, el Estado agradece que exista un sector público que pueda proporcionar esta opción privada de las personas para que puedan complementar aún más su necesidad, porque incluso eso también al sector público le libera el trabajo, ¿ok? Como quien diría, les despeja un poco el trabajo. Pongámonos a pensar, ¿ok? Los hospitales del Estado, llenos, abarrotados de gente, yo solo tengo un dolor de estómago. Y digo, ¿no? Si me quedo acá, voy a esperar horas tras horas tras horas, van a demorar en atenderme, de repente no me atienden de manera adecuada en emergencias, porque hay verdaderas emergencias, lo mío es una urgencia, ¿ok? Entonces digo, ¿qué hago? Me voy. Me voy a un policlínico, me voy a un médico particular, me voy a una clínica particular. Yo voy a asumir de mi dinero. ¿Ok? Pero ¿por qué hacemos eso los usuarios? Porque satisfacemos nuestra necesidad, ¿ok? ¿Y qué pasa con el Estado? No es que el Estado se enoja, no es que el Estado dice, no, ¿por qué te vas? Qué mal. No, al contrario, agradece ello. ¿Por qué? Porque estás dejando una vacante libre a alguien que de repente necesita esa atención más pronta. ¿Ok? Entonces el Estado no se molesta con que el sector público, con que el sector privado pueda interferir en las necesidades de los usuarios. Por el contrario, agradece porque, entre comillas, es menos trabajo para ellos. Ahora, y acá ahora no dice, desde un punto de vista organizacional, el servicio es un paquete de valor al usuario. ¿Ok? El servicio es poder dar valorización a nuestros usuarios y es la conexión que existe entre un servidor público y un usuario. Y para ello vamos a ver algunos elementos que contienen el servicio. Un servicio, así como la comunicación, cuando hablamos de elementos de la comunicación, nos hablan del emisor, el receptor y el mensaje. ¿Ok? El servicio también tiene sus elementos que están compuestos por el proveedor y el usuario. ¿Quién es el proveedor? El proveedor es quien proporciona las actividades, la mano de obra o los insumos para el servicio. El proveedor puede ser la persona de atención al cliente, puede ser el empresario, puede ser el emprendedor y el proveedor, al menos en el sector público, nosotros le vamos a denominar servidor público. Porque recuerden, ¿no? Hace un momento hablamos de la palabra servicio que venía del latín service, que significaba servir, servidor, servicial. Entonces, si yo hablo de un servidor público,
Estoy hablando de una persona que tiene que atender, que tiene que tener vocación, que tiene que tener calidez, que tiene que tener empatía para poder atender a los ciudadanos. Por eso se le conoce servidor público, una persona que está dispuesta a servirte, ni siquiera es trabajador público, ni siquiera es colaborador público o empleado público. ¿Ok? Es servidor público, porque sea cual sea la función que tú tengas dentro del Estado, tu principal objetivo es trabajar para brindar estos servicios a los usuarios. ¿Ok? Ese es tu principal objetivo, trabajar para brindar estos servicios a los usuarios. Por eso eres un servidor público. Y el otro lado, el otro elemento que compone un servicio es el usuario, que es la razón de ser del servicio. ¿Ok? El usuario se le denomina también como ciudadano, derechohabiente o entidad de referencia, pero más que todo lo vamos a conocer como ciudadano o como usuario, que es la persona beneficiada por este servicio. Mientras que el proveedor, que es el servidor público, da el servicio, el usuario, que es el ciudadano, es el beneficiario o el que recibe este servicio. Y acá nos dice, el usuario es toda persona o función que es impactada por nuestro trabajo o nuestros servicios. Y acá es muy importante empezar a hablar un poquito más del usuario. El usuario somos todos, ¿ok? Todos somos los usuarios. Desde el hecho en el que yo estoy pisando este territorio nacional, soy usuario de los servicios públicos. Desde el hecho en el que yo cruzo la pista y cruzo por la pista que está marcada de blanco con la línea peatonal, estoy haciendo el uso del servicio de señalización. Desde el hecho en el que yo espero que el semáforo se ponga en rojo para poder pasar, sigo haciendo uso de los servicios de señalización. ¿Ok? Desde el hecho también en el que yo puedo caminar en una zona donde sé que hay seguridad, donde sé que no me puede pasar nada, estoy haciendo uso del servicio de seguridad. ¿Ok? Entonces, todo, desde el hecho en el que yo estoy parada, ya estoy haciendo uso de los servicios públicos, incluso, ¿no? El agua que consumimos en casa, la luz que consumimos, y por ahí algunos pueden decir, pero eso no es servicio público, Miss. ¿Por qué? Porque yo pago mi luz y pago mi agua. Es necesario siempre indicar esto. Nosotros tenemos subsidios, ¿ok? Todos los países se manejan en base a subsidios. Es decir, los 20 soles de agua que tú puedes pagar al mes no es tu consumo real de agua. Tu consumo real de agua es más, pero el Estado se encarga de subsidiar una parte de tu consumo y la otra parte la asumes tú. Entonces, desde el agua, la luz que estamos consumiendo, también estamos haciendo uso de los servicios públicos. ¿Ok? Nosotros, entonces, todo usuario, todos somos los usuarios. Todos, o más allá incluso también de nuestra ciudadanía, más allá de que yo sea peruano, chileno, boliviano, venezolano, colombiano, ecuatoriano, brasilero, más allá de lo que yo sea, mientras yo esté parada en un territorio nacional, soy usuaria de estos servicios públicos porque ya estoy haciendo uso de ellos. Como hemos puesto el ejemplo, desde que cruzamos la calle ya estamos haciendo uso. Y es importante mencionar que el usuario es la persona más importante para cualquier institución pública, ya que este usuario no depende de nosotros. La institución pública dependemos del usuario. Ok, simplemente pongámonos a pensar. Imaginémonos que hoy día, todas las personas en el Perú agarran y se ponen de acuerdo y dicen, ya no queremos hacer uso de los servicios públicos. A partir de ahora ya no queremos que haya servicios públicos, ya no queremos que haya ministerios, hospitales, colegios, universidades, ya no ONGs, ya no. Queremos que ahora todos vamos a pagar por nuestros servicios, todos vamos a ir a la entidad privada. ¿Ok? El día en el que eso pase, las instituciones públicas desaparecerán de manera inmediata y por lo tanto el servidor público también quedará sin trabajo. ¿Por qué? Porque el día que los usuarios ya no necesiten el día que los usuarios ya no necesiten de los servicios públicos, ese día el servicio público desaparece. Un claro ejemplo de ello son los programas sociales. ¿Ok? Programas sociales que agarran, se elaboran para cubrir, los programas sociales son ONGs directamente del sector público. Ahora, estos programas sociales, no todos son ONGs, pero en su mayoría.
¿Ok? Estos programas sociales se crean para cubrir la necesidad de ciertas personas. Y cuando estas personas ya no tienen esa necesidad, el programa social desaparece. Y es por eso que hoy en día han desaparecido muchos programas sociales. ¿Por qué? Porque también se acabó la necesidad. Eso por un lado es un crecimiento, es un avance para nuestro país, pero también por otro lado a muchas personas o muchos servidores públicos se ven perjudicados porque sus relaciones laborales también acaban, se quedan sin trabajo, podríamos decir. Ok, supongamos que yo hago un programa social de lucha contra la anemia. Aunque yo hago un programa social de lucha contra la anemia en la ciudad de Huancayo. Y listo, mi programa social se pone en actividad a todo y en cuestión de unos años se erradicó la anemia en Huancayo. ¿Para qué seguiría existiendo ese programa si ya no hay personas que lo necesitan? Entonces, el programa también, junto con la anemia, también se va el programa. Entonces, es por eso que el día en el que los usuarios dejen de requerir los servicios públicos, se acaba también las entidades públicas. Es por eso que nosotros dependemos de ellos. Mientras nuestros usuarios nos necesiten, yo voy a seguir existiendo. ¿Ok? Y ¿qué más? Ahora, que atender a nuestros usuarios no es una interrupción de nuestros trabajos, es nuestro objetivo. No importa cuál sea tu función dentro del sector público, ¿ok? No importa si tú eres el jefe, el gerente, el alcalde, el rector, el director, no importa, ¿ok? Si es que un usuario necesita tu atención, necesita de tus servicios, tú estás en la obligación de atenderlo. Y eso es lo que pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas no tienen buena imagen del sector público. ¿Por qué? Porque dicen, no nos atienden bien, no nos atienden con ganas. A veces vamos y ni siquiera tienen la educación de darnos el saludo o algo. A veces uno tiene hasta miedo a veces de acercarse mismo al servidor público porque no sabes cómo va a reaccionar, ¿ok? Entonces, eso no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para atender a los usuarios, ellos no interrumpen nuestro trabajo, ellos son nuestro trabajo y el usuario no nos hace un favor cuando llega. No le estamos, perdón, el usuario no nos, perdón, al revés, me equivoqué. El usuario no le hacemos un favor atendiéndolo, es nuestra obligación. ¿Ok? El usuario no tiene por qué rogar atención. Nosotros estamos en la obligación de brindarle esa atención cuando él lo requiera. ¿Ok? Eso es importante también destacar. Y nos dice que es una persona esencial en nuestra dependencia. El usuario, nosotros, ¿no? Estamos hablando del usuario que somos nosotros. No somos personas extrañas en las entidades públicas, en las dependencias públicas. Por así decir, todos nosotros somos como unos pequeños o unos mini accionistas de esas entidades. ¿Por qué? Porque la inversión, el capital, el dinero con el que funcionan esas entidades es también con el dinero que yo genero con mis impuestos. ¿Ok? Los que yo pago de cuarta, quinta categoría, y de repente alguien por ahí me dice, yo no pago cuarta ni quinta categoría. ¿Ok? Yo genero impuestos, aporto a la economía del país, claro que sí. Desde el hecho en el que tú vas, consumes y pides tu boleta, tu factura, estás aportando a la economía de tu país. Entonces, todos somos, como quien diría, accionistas o dueños de la entidad pública, por lo tanto, no debemos sentirnos ajenos a estas entidades, ni debemos hacer sentir a nuestros usuarios ajenos a la entidad. La entidad es de todos, desde el simple hecho, desde el simple hecho en el que si yo voy a una entidad pública y solicito que me presten los servicios higiénicos, no me lo pueden negar. Las entidades públicas no pueden negar los servicios higiénicos. ¿Ok? Así como muchas otras entidades privadas que tampoco pueden. Por ejemplo, los grifos, por normativa, tienen que tener también sus servicios higiénicos. ¿Por qué? Porque los grifos trabajan en la vía pública. ¿Ok? Y como trabajan en la vía pública, están haciendo uso de un servicio público y ellos tienen que retribuir de alguna manera al sector público. ¿Ok? Y también a los ciudadanos y los usuarios. Y parte de ello es poder brindar ciertos servicios completamente gratuitos, como por ejemplo agua, aire, ¿ok? Y los servicios higiénicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, también por ahí. Entonces, si es que yo voy a la municipalidad de mi distrito o de otro distrito y yo digo, ¿sabe qué? Un favor, quiero usar el baño
¿ok? No me pueden decir, a ver, su DNI, tengo que ver si usted verdaderamente vive acá en el distrito, tengo que verificar a ver si usted es vecino o vecina de esta zona para ver si le prestamos, no, ¿ok? No. ¿Por qué? Porque a todos en realidad nos corresponde hacer uso de ello, ¿no? Entonces no somos extraños y de hecho también en cuanto a información, en cuanto a documentación, los usuarios tenemos derecho a acceder a mucha información del sector público. Por ejemplo, rendiciones de cuentas, son documentos de transparencia activa. ¿Qué quiere decir documentos de transparencia activa? Que yo puedo tener el libre acceso a ello. ¿Ok? Simplemente con solicitarlo yo puedo tener el acceso. ¿Por qué? Porque soy parte de la entidad pública, porque yo, es como que yo invierta mi dinero en algo y no me quieran decir en qué lo están gastando. Entonces es lo mismo, ¿no? En parte de mis impuestos se utiliza, o mejor dicho, mis impuestos se utilizan para la gestión de esas entidades. Yo quiero saber qué están haciendo estas entidades. Ok, también por ahí podemos ver lo que les mencioné, que sin el usuario no existirían los servidores públicos porque tampoco existirían las instituciones, ¿ok? No olvidarlo nunca. Los que somos servidores públicos le debemos nuestro trabajo a nuestros usuarios. Por lo tanto, tenemos que darles la mejor atención posible. ¿Por qué? Porque gracias a ellos es que yo actualmente tengo un trabajo, que yo tengo un sustento, porque el día que desaparezcan mis usuarios, desaparecen las instituciones y por lo tanto mis servicios ya no serían necesarios. Por lo tanto, me quedaría sin empleo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahora, antes de iniciar con esto, ¿no? Con la mirada de las personas, con las entidades públicas, ¿ok? Vamos a iniciar por acá. Yo les hago una pregunta, ¿ok? Les hago una pregunta a criterio de ustedes, a criterio propio, estimados, ¿ok? Para ustedes, ¿qué sector brinda una mejor atención? ¿El sector público o el sector privado? A ver, quiero que me respondan a criterio suyo, ¿ok? A lo que ustedes crean, la experiencia que puedan tener. A ver, vamos, por el chat me responden. ¿Qué sector para ustedes brinda mejores servicios? ¿O en qué sector se han sentido ustedes mucho mejor tratados? ¿En el sector público o en el sector privado? Por ahí, miren, de todos los que responden, ¿ok? De todos los que responden, un 99%, con alguna excepción que he visto por ahí, me dicen el sector privado. ¿Ok? La mayoría. Y es que es verdad, y eso es una realidad que no se puede negar. ¿Ok? Esa es una realidad que en realidad tendríamos que taparnos los ojos, los oídos y los oídos para no escuchar y no ver lo que se grita. Y es que nosotros, que somos una población pequeña, podríamos decir, ok, estamos en por lo menos más de un 90%, ok, estamos de acuerdo con que el sector privado, ok, el sector privado suele brindar mejor atención. Y esa es la mirada que tienen las personas, ok. La mirada que tienen las personas ante las entidades públicas es como la vemos acá, que sienten trabas, que sienten obstáculos, que sienten como un bosque lleno de maleza, lleno de árboles que no les permiten ver más allá. Cuando la mirada de las personas para las entidades públicas debería ser panorámica, debería ser, como quien dice, poder observar todo el camino. No, cosa que no es así actualmente. Y de hecho, en nuestro sector privado, ok, nuestro sector público, perdón, o el Estado directamente, no son ciegos ante esta realidad, así como nosotros manifestamos ello, ok, la gran mayoría de peruanos en este caso lo hace también, no solo peruanos, también extranjeros que residen acá, coinciden en que los servicios privados son mucho mejores, y no solamente mejores, muchos incluso se atreven a decir muchísimo mejores, ¿ok? Y es por eso que el sector, nuestro Estado, sabe eso y no es que no se hace de la vista gorda. Y es por ello que vamos a ver por acá un sondeo, podríamos decir, que se realizó en el año 2017, el último que se realizó, donde donde se les consultó, esto mismo que les hemos preguntado a ustedes, ok, con un pequeño sondeo se realizó una encuesta a nivel nacional para ver si los ciudadanos estaban satisfechos o no con los trámites que brinda el Estado.
¿ok? No hicieron una comparación entre público y privado, pero dijeron, hay que ver si están satisfechos con los trámites que brinda el Estado, donde el resultado inicial fue bastante alentador. El resultado inicial dijeron que 7 de cada 10 personas están satisfechos con los trámites del Estado, con los trámites que realizan en el Estado. 7 de cada 10 ciudadanos, más de la mitad, más de un 70%. ¿Ok? Eso es bastante alentador, casi un 80%. ¿Ok? Eso en realidad resultó ser bastante alentador. Sin embargo, cuando analizamos más a profundidad cada uno de estos aspectos, nos damos cuenta de que aunque el panorama general sea alentador, ¿ok? Aunque el panorama general pueda ser un poco alentador, en realidad hay mucho de qué preocuparnos. Por ejemplo, nos dice acá, ¿no? Acá nos dice, nos dice que, que en el Perú, ¿ok? Los ciudadanos se demoran 8 horas en promedio para completar un trámite. En promedio, ¿ah? Porque hay trámites que a algunos les puede salir en 5 minutos, como otros que les puede demorar meses. Pero en promedio general se demoran 8 horas. ¿Qué opinan ustedes? 8 horas para poder realizar un trámite. ¿Creen que es tiempo adecuado o creen que es mucho? ¿Creen que es poco? ¿Creen de repente que es tolerable, que es que es, a ver, ¿qué opinarían ustedes de las 8 horas? A ver, vamos, a ver, ¿qué opinan ustedes? Son 8 horas. Es como que yo, por ejemplo, para algunas personas les puede sonar un tiempo relativo, un tiempo, estamos hablando de las 8 horas, es demasiado. Es demasiado, es como que yo les diga que hoy día, martes, se van a ir hasta el siguiente miércoles, 8 días, ¿ok? Estamos hablando de que van a ir martes, miércoles, jueves, viernes, ya, sábado y domingo no lo tomemos, lunes, martes y hasta el siguiente miércoles, jueves, hasta el siguiente jueves, miren, desde hoy día hasta el siguiente jueves, van a ir todos los días a esa entidad pública 1 hora, todos los días de 8 a 9 de la mañana para poder completar su trámite. No es poco tiempo, es demasiado 8 horas, ¿ok? De hecho, en el ranking de países de Latinoamérica estamos penúltimos, ¿ok? Penúltimos. Sin embargo, si comparamos a nuestro país vecino, nuestro vecino del sur, ok, vemos de que en Chile, esta misma encuesta que se aplicó, ellos demoran aproximadamente, o el promedio en el que ellos necesitan para completar un trámite son 2 horas. ¿Ok? Es decir, de 2 horas a 8 horas es abismal la diferencia. ¿No? Y como les digo, esto es en promedio. Dice, en realidad puede ser hasta semanas. En ocasiones se puede entender debido a la cantidad de personas tramitando a veces, claro, no hay promedio, pero aún así 8 horas es bastante. Y de hecho, ¿no? Eh, en Chile, por ejemplo, de hecho, una de las mejores, una de las mejores administraciones, en una de las mejores administraciones públicas en Latinoamérica es la de Chile, ¿ok? La de Chile y la de Brasil son una de las mejores. Perdón, listo. Ahora sí, ya está, ya lo puedo visualizar. ¿Ok? Entonces son una de las mejores en realidad, ¿no? Ahora, entonces es demasiado, sí es demasiado, es mucho, 8 horas. Por ahí ya vemos un aspecto el cual genera preocupación. Otro aspecto también nos dice, ¿no? Otro aspecto, incluso, además, acá se me olvidaba, si es que hablamos de población, por ahí en cuanto a población, vamos casi con Chile, ¿ah? De hecho, Chile siempre tiene un poco más de población que Perú. ¿Ok? Chile siempre tiene más población que Perú. No podríamos decir que es abismal la diferencia, pero sí, Chile tiene más población que Perú. Entonces, por ahí vemos que nos falta mucho por mejorar. También, otro problema que se encontró es que solo la mitad de los ciudadanos se siente informado sobre las gestiones que realiza. Es decir, de cada 10 ciudadanos, solo 5 se sienten informados sobre lo que están haciendo. ¿No? Y es que el hecho de que yo vaya de repente y quiera realizar un trámite, por ejemplo, voy a sacar mi documento de identidad. Ok, listo, voy a la RENIEC y presento mis requisitos y los presento. Muy bien.
Adentro de la RENIEC, ¿alguien sabe qué pasa adentro? Una vez que yo presenté mis requisitos, mi solicitud para sacar mi nuevo documento, ¿alguien sabe o alguien se ha preguntado cuáles son los procedimientos que va adentro? ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a mi información? ¿Quiénes son las personas que tienen por ahí o los encargados? ¿Cómo filtran mi información? Muy pocas personas lo saben, o casi nadie, y es que tampoco nosotros nos hemos preocupado en preguntar. Y hace poco salió una noticia de que trabajadores de la RENIEC estaban vendiendo, o mejor dicho, sí, estaban vendiendo vidas prácticamente, ¿ok? Te regalaban nombres, ¿no? Incluso te hacían llegar el documento de identidad, todo y con la huella impresa en 3D, me parece, o algo así, de una persona para que tú puedas suplantar identidades. ¿No? Entonces, esa es una denuncia gravísima que ha habido, ¿ok? Pero entonces nosotros muchas veces no sabemos cuál es el procedimiento. De repente yo agarro y digo, quiero presentar una queja en la municipalidad por mi vecino bullicioso. Voy a la municipalidad y presento mi queja. Listo, ¿qué es lo que generalmente hacen? Agarran y me dicen, listo, recepcionado, gracias. ¿Y cuándo voy a tener noticias? ¿Cuándo puedo regresar? Vengan 2 días. Ya, pero ¿cuándo? Le llamamos, le informamos, pero no sabemos qué pasa, ¿no? Cuando en realidad al ciudadano deberían decirle, muy bien, recepcionamos su queja, perfecto. Su queja va a pasar al área de atención al ciudadano, donde van a revisar, de ser necesario, vamos a pasar de repente a un área de servicios públicos, vamos a remitir una copia a Serenazgo al área de seguridad ciudadana, para que seguridad ciudadana pueda tener en cuenta esta queja y puedan dar las rondas continuas. Y de continuar el problema, vamos a remitir esto directamente a alcaldía para que se pueda reunir, ¿no? Entonces yo ya sé, presenté mi solicitud, yo ya sé cuál es el camino que está siguiendo mi solicitud en este caso. Y otro muy importante, el 41% de los trámites del Estado, que actualmente existen más de 4,000, requieren 3 o más interacciones para su resolución, es decir, la muy famosa burocracia. En el Perú, cuando en una sola interacción se podría dar la resolución, a nosotros nos piden que esta interacción sea 2, 3 veces más, que pase de un área a otra área, de otra área, lo cual solamente alarga más el proceso y lo demora. ¿Ok? Entonces acá vemos de que a pesar que el resultado inicial podía ser bastante alentador, que 7 de cada 10 ciudadanos estaban satisfechos, al hacer el análisis profundo nos damos cuenta que hay aspectos realmente alarmantes que se tienen que mejorar. Y estos aspectos, ¿cómo afectan al ciudadano? Estos aspectos que no se corrigen, ¿cómo nos afectan directamente a nosotros? Vamos a ver, primero, colas largas y horarios complicados. Este es un problema que los usuarios tienen siempre con el sector público. ¿Ok? De hecho, ya alguno de estos se ha mejorado bastante y se han corregido. Pero, por ejemplo, antes, o incluso todavía, ¿no? Cuando tú le decías a tu compañero, a tu amigo, a tu familiar, un favor, corre, hazme un trámite al banco. Ya, yo te lo hago, pero es al Banco de la Nación. Uy, no, no puedo. ¿Pero por qué? No lo hago. ¿Por qué? Porque no voy a estar toda la mañana haciendo tremenda cola para que me atiendan en el sol. ¿Ok? Eso es algo que ya todas las personas se habían impuesto, ¿no? Entonces, y los horarios complicados también. ¿Por qué? Porque por lo general la entidad pública trabaja con horarios de oficina de 8 a 5, 6 de la tarde, mismos horarios en los que otras personas también laboran en entidades privadas. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder hacer mi gestión en el sector público tenía que dejar botado mi trabajo o pedir los permisos, por lo cual también se les complicaba bastante los horarios. Que la atención fuese solo en español. Y eso ya hemos dicho, ¿no? Es que si bien es cierto, los usuarios somos los ciudadanos, cualquier persona que en este momento esté pisando territorio nacional, extranjero, ¿ok? También se va a convertir en un usuario porque va a estar haciendo uso de ello. Va a estar haciendo uso de los servicios públicos. No es que el personal extranjero de repente vino un turista a Estados Unidos, acá está haciendo turismo en Lima de repente y viene alguien y le jala su billetera, le jala su cartera, le roba algo, le roba su cámara, algo. Alguien pasa y se lo arrancha. No es que Serenazgo va a venir y le va a decir, a ver, por favor, su DNI. ¿Para qué? Tengo que ver que sea ciudadano peruano. No, no soy peruano. Ah, entonces no lo puedo ayudar.
¿Por qué? Porque yo soy sereno, yo solamente trabajo para los ciudadanos y mi servicio de seguridad es solo para los ciudadanos. No, ¿ok? El ciudadano tiene, este personal extranjero tiene todo el derecho de también poder contar con esta seguridad ciudadana. ¿Ok? Por lo tanto, ellos también tienen derecho a la atención. Ahora, nuevamente, y ahora cuando hablamos también de la atención solo en español, es que cualquier queja, reclamo, incluso una denuncia policial que se quiera hacer, ¿ok? Se tiene que aceptar esta denuncia en el lenguaje de origen de la persona, sea quechua, sea aymara, sea inglés, sea italiano, sea portugués, se tiene que aceptar que los trámites se hagan en su lenguaje, en su lengua originaria, ¿no? Lo cual también esto afectaba directamente al ciudadano, ya que muchas entidades solamente atendían en español. Ok, recuerdo que una vez yo tuve la oportunidad de pasar la frontera de Perú a Brasil por Iñapari, que queda en Puerto Maldonado, ok, más allá todavía de Puerto Maldonado, ya para la frontera, que era de Iñapari a Asís. Y recuerdo que estaba migraciones, ¿ah? Migraciones. Y, y recuerdo que había un problema con una ciudadana que hablaba inglés. ¿Por qué? Porque nadie le entendía. No le entendía ni el personal de migraciones de Perú porque solamente hablaban español, ni el personal de migraciones de portugués de Brasil porque solamente hablaban portugués, ¿no? Entonces, incluso yo les digo, en Brasil se habla muy poco el inglés, ¿ok? Allá es más portugués y español, ¿no? Entonces, es igual. Ahora, en el Perú sí se domina bastante el idioma inglés. En el Perú sí se habla inglés. Entonces, que migraciones de Perú, migraciones que se encarga del cruce fronterizo, donde van a pasar personas de otros países, otras nacionalidades, que el personal de migraciones no tenga el dominio del inglés, que después del español en el Perú es el segundo idioma básico, ¿ok? Está es terriblemente mal. ¿Ok? Migraciones, al momento de contratar al personal de migraciones, se debe evaluar su conocimiento en las diferentes lenguas, ¿no? Ahora también lo dice, un ciudadano que tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver su problema, que ante la falta de información, ante la falta de, podríamos decir, de orientación de los servidores públicos, el ciudadano muchas veces opta por buscar solito su respuesta, que el ciudadano que incurre en muchos costos que son absurdos en relación a lo que busca. Y, por ejemplo, si bien es cierto, todos los servicios son gratuitos, algunos derechos a obtención de información, como certificados, constancias, por ejemplo, todo ello sí tienen un costo, pero estos costos a veces son o también obtención de títulos y grados, estos costos a veces son bastante absurdos, por ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en las universidades públicas, para que puedan obtener su grado de bachiller, su grado de título, su grado de magíster, ¿ok? Los costos son absorbitantes, o sea, creo que está pasando, para ser titulado, te pasan los 1,000 soles, para hacer un magíster, 1,700, 1,800 soles. ¿No? Que aunque de repente, a diferencia de otras universidades, puede sonar más económico, para hacer un sector público, los costos son realmente absurdos, son muy elevados, ¿no? Las solicitudes de información solicitudes de información que el Estado ya tiene. Acá incurrimos en la falta de orientación. Ante la falta de orientación, muchas veces el ciudadano va y pregunta cosas o va y cuestiona cosas que ya están aclaradas. ¿Ok? Entonces también ahí está la falta de orientación y un ciudadano que enfrenta un problema tiene que ir a 4 instituciones a presentar el mismo documento. ¿Ok? Eso, por ejemplo, yo les voy a poner un caso y ustedes me responden a qué entidad pública irían. Imaginémonos que hay una clínica, ¿ok? Una clínica y que ustedes están pagando, supongamos, ustedes deciden pagar un seguro particular en una clínica, ¿ok? Un seguro particular, un seguro de atención médica. Y este seguro agarra y les dice, ¿no? Yo te voy a cobrar 100 soles mensual. Y acá yo te voy a poder atender en todas las especialidades. ¿Ok? Acá
con tus 100 soles mensual tú vas a tener acceso, atención, a todas las especialidades, vas a poder tener acceso a 80% de descuento en la medicación, vas a poder tener acceso a 80% de descuento en los análisis de laboratorio. Y uno dice, uy, buenísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una clínica mucho más rápido, mejor atención, no es tanto el monto que tengo que pagar 100 soles al mes, digo, ya, acepto. Agarro, hago mi convenio, mi contrato y listo. ¿Ok? Me afilio a esta clínica. Y después, cuando voy y digo, quiero sacar cita para cardiología. No, en tu ciudad no tenemos esa especialidad. Pero me dijeron todas las especialidades. Sí, en Lima hay todas, pero aquí no. Aquí supongamos en Arequipa. No, aquí en Arequipa no tenemos cardiología. Bueno, ya, ginecología sí, ya listo, vamos, ¿no? Y después agarran y la ginecóloga me dice, hay que hacer de esos exámenes de sangre. Ah, listo, yo digo, ah, verdad, mi seguro me cubre 80%, ¿no? Voy y digo, quiero hacerme mis exámenes de sangre y me hace mi descuento del 80%. Es que para estos exámenes no incluye el seguro. El seguro es para exámenes de rutina, ¿no? Es el 80% es para exámenes de rutina, ¿ok? Pero no, para estos exámenes que te están pidiendo, no, tienes que pagar completo, no te aplica tu descuento. Uno dice, pero ¿por qué si me dijeron que sí aplicaba y ahora me dicen que no? Es que sí, pero es solo para ciertos exámenes médicos, ya, bueno. Y luego la doctora me dice, toma tu receta, vas a tomar estas vitaminas, vas a tomar esto y esto. Digo, ya está, me voy a la farmacia y digo, listo, por favor, súrtame los medicamentos y me pone el 80% porque mi seguro tiene el 80% de descuento. Y en farmacia me dicen, ah, sí tiene, pero es que no incluyen vitaminas y tampoco incluyen hormonas. ¿Ok? O sea, sí incluyen otros medicamentos, pero justo vitaminas y hormonas no incluyen. Tampoco incluyen antibióticos, ¿ok? Entonces sí, tendría que pagar el total, ¿ok? Entonces yo digo, pero a mí me dijeron una cosa al inicio, pero en la realidad es algo totalmente diferente. Me mintieron. A mí me dijeron que yo iba a tener todas las especialidades, no tengo todas las especialidades. Me dijeron que iba a hacer 80% de descuento en mis exámenes, no tengo mi descuento. Me dijeron que me iban a descontar 80% en la medicación, no me descuentan en la medicación que yo necesito. Imaginémonos que nos pasa eso, ¿ah? Que eso es muy común, ¿ah? Eso pasa todo el tiempo. ¿A qué entidad irían ustedes a quejarse? Si ustedes dicen, voy a denunciar a esta clínica, ¿a qué entidad pública irían ustedes a quejarse de este fraude que les están haciendo? A ver, vamos, estimados, vamos, recuerden que no hay respuestas equivocadas. Vamos, de las respuestas aprendemos todos. ¿A qué entidad ustedes irían? A ver, vamos por ahí. A ver, vamos, coleguitas, respondemos. De salud, es una clínica. A ver, no, ustedes quieren ir a quejarse. ¿Ok? Ya les ha pasado eso y dicen, me voy a ir a poner una denuncia a esta clínica porque me dijeron una cosa y ahora me dan otra cosa. A la Defensoría del Pueblo, a su salud, exacto, ¿no? Tendríamos que ir a su salud. Ok, muy bien, por ahí nos dicen Indecopi. Y es que muchas personas optan por ir primero a Indecopi, ¿ah? Aunque parezca, muchas personas optan por ir primero a Indecopi. Ok, pero ¿qué pasa pero qué es lo que va a pasar si es que yo voy a Indecopi? Si yo voy a Indecopi, Indecopi inmediatamente va a agarrar y me va a derivar a su salud. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de asumir todo lo que tenga que ver con áreas médicas, ¿ok? Con áreas que tengan que ver con atención hospitalarias o de clínicas, ellos regulan todo ello, ¿no? Entonces yo tendría que ir a su salud, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Que de repente yo voy y presento mi queja a su salud puede iniciar una investigación, porque su salud, como cualquier otra entidad de como cualquier otra superintendencia, simplemente se encargan de ver que los procesos están actualmente regulados y de ahí me podrían derivar a una sala de conciliación, a una sala, incluso no dices que tenemos que llegar a un juicio, me derivarían a un juzgado, ¿ok? Es decir, su salud intervendría, pero solamente como ente regulador, más no me solucionaría el problema. ¿Ok? Entonces yo tendría que estar viendo a diferentes entidades para buscar la solución del problema y eso es una afectación al ciudadano, claro que lo es.
¿Ok? Entonces, ya hemos visto cómo nos afecta a todos los ciudadanos la atención ineficiente que podríamos recibir del Estado. Y el Estado es muy consciente de ello, ¿ok? Directamente, quien se encarga de ver todo esto es la presidencia del Consejo de Ministros. Y ellos se cuestionan y dicen, ya sabemos en lo que estamos fallando. Pero ahora, ¿cómo podemos mejorar estos servicios? ¿Cómo podemos mejorar los servicios en las entidades públicas? Y para ello, la presidencia del Consejo de Ministros ha hecho varios planes de acción para intentar solucionar estos problemas que se presentan en la atención que se brinda a los usuarios. El primero, en el año 2013, que se aprobó en el 2013 y se actualizó en el 2015, la presidencia del Consejo de Ministros estableció un manual para mejorar la atención al ciudadano, así como te dan a ti un manual de uso cuando compras tu celular, que te dicen cómo prender tu celular, cómo tienes que utilizarlo. Igual, el Estado dijo, vamos a hacer un manual en el que vamos a repartirlo a las entidades públicas y ahí les vamos a explicar detalle a detalle cómo es el proceso de atención, cómo se tiene que tratar al ciudadano. ¿Ok? Ahora, este manual era prescriptivo, es decir, que tenía estandarizados los procesos. Ya el proceso era uno solo y era el que tenía que hacerse. Era muy poco flexible. ¿Ok? ¿Por qué era poco flexible? Porque el manual era uno solo. Y ahora, la forma de atención a los usuarios de e-salud no va a ser los mismos que de la RENIEC, no va a ser lo mismo que en un colegio, no va a ser los mismos que en una universidad, no va a ser lo mismo que en un ministerio, no van a ser los mismos que en una superintendencia, ¿ok? Tenemos muchísimas entidades públicas, entonces no van a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, que el hecho de que yo ponga un manual para todos es como que te dé un manual de uso para tu televisor, tu refrigeradora, tu plancha y tu celular. Y te dé solo un manual con las instrucciones para que utilices todos ellos. No vas a poder, porque tu televisor es diferente a tu impresora, es diferente a tu refrigeradora, es diferente a tu cocina. Tú necesitarías un manual por cada uno de ellos. Por lo tanto, este manual era poco flexible y estaba enfocado en el front office. ¿Qué quiere decir? Que este manual estaba enfocado en las personas que daban la cara directamente ante el servidor público. En este caso, ¿quiénes serían? Las personas de mesa de partes, las personas en asistencia, el área de atención al usuario o atención al ciudadano. Estaba orientado hacia ellos. Entonces, como este manual no obtuvo los resultados que se esperaban, ya que era muy rígido, ya que sus estándares no se adaptaban a la realidad de otras empresas, se crean para el año 2000 o a fines del 2016, se inician con los planes, ya no manual, sino ahora un plan para mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía. Es decir, ya no solo el manual, sino que ahora vamos a colocar un plan. ¿Ok? Este plan era más flexible. ¿Por qué? Porque este plan ya no era tan rígido ni tan estandarizado como el manual, sino que ya era flexible a que se pudiese adaptar a la realidad de cada entidad pública. ¿Ok? Pero sin embargo, al ser flexible era poco orientador. Es como que yo te dé primero tu manual sobre tu televisor, que te diga, vas a aprender de esta forma y te ponga dibujitos de cómo vas a utilizarlo, de cuál es el botón que vas a apretar, todo eso, a que de ahí te pase un plan donde simplemente dice, prende tu televisor. Mientras que en el manual estaba bien detalladito cómo ibas a prender tu televisor, en este plan solamente dice, préndelo. Entonces ya era muy poco orientador, ya no te orientaba tanto y asumía conocimientos y experiencia de entidades. Es decir, ya optaba más para que este plan se pueda adaptar a las diferentes entidades, lo cual tampoco se dio el resultado que se esperaba. ¿Por qué? Porque mientras que el manual fue muy rígido, el plan fue muy ambiguo y tampoco se pudo dar una adecuada solución a ello. Y es por eso que desde algunas entidades públicas, la presidencia del Consejo de Ministros optó por la certificación ISO. ¿Qué es la certificación ISO? Ok, la certificación ISO es la certificación de procesos estandarizados. Es decir, acá nos dice, es como que en la certificación ISO, en este caso, nos decía básicamente qué normativa se cumplía en esta empresa para atención al ciudadano.
y al dar la certificación inmediatamente se asumía que todos los ciudadanos, que todos los servidores públicos ya aplicaban estas normativas. Para ser un poquito más claro, es como que yo ahorita agarre y a todos ustedes los presentes les emita un certificado de inglés avanzado a su nombre de cada uno de ustedes. Yo agarre, entre de repente a mi Canva, haga mi diseño de certificado y a cada uno de ustedes con su nombre, a nombre de ITEC incluso si quieren, agarro y les hago un certificado de inglés avanzado y se los doy a cada uno. ¿Eso significa que ustedes ya dominan el idioma inglés? Si yo les doy el certificado de inglés avanzado, ¿inmediatamente significa que ustedes ya pueden hablar un inglés fluido? No. Tienen un certificado, pero no dominan el idioma. Es lo mismo que pasó con la certificación ISO. Se empezó a dar esta certificación a varias entidades públicas, pero el hecho de contar con la certificación no significa que ya los procesos estaban aplicando, todo lo contrario, era como querer tapar, era como querer poner una cortina ahí para que ya no se vea es como quien dice, ¿no? Como imagínense que tienen mucha basura en su cuarto y en vez de sacar la basura la esconden debajo de su cama. Sigue sucio, solamente que ahora está escondido. Es lo mismo. A través de la certificación ISO, quisieron hacer ver eso, ¿no? Quisieron hacer ver, o no quisieron, no lo hicieron con mala intención, sino que ellos pensaron que colocando la certificación iba a ser una presión para que se cumpla de manera obligatoria las normativas de atención a los ciudadanos, lo cual no fue así, porque la certificación al final es simplemente eso, un certificado que no aseguraba nada. Entonces, estos fueron los antecedentes que se dieron. Y al ver ya la presidencia del Consejo de Ministros dijo, ya estoy tratando de ver, estoy tratando de buscar la solución, pero no la encuentro. He puesto un manual, era muy poco flexible. He puesto un plan, era muy poco orientador. He puesto la certificación ISO y no ha dado resultado. Y dijo, ¿cómo podemos mejorar la gestión pública en nuestro país? ¿Ok? ¿Cómo podemos mejorar los servicios públicos? Y dijeron, veamos qué han hecho los otros países. Veamos qué han hecho por ahí, veamos qué han hecho nuestros vecinos. Y por ahí nos vamos primero a nuestros vecinos más cercanos, ¿ok? Nos vamos con nuestros vecinos del sur, nuestros vecinos de Chile, que nos dimos cuenta que Chile tenía una red llamada Chile Atiende, que era una red de multiservicios con más de 2.500 beneficios y servicios públicos. En esta red de Chile Atiende, es una página web en la que ingresan y tienes todas las plataformas del Estado chileno dentro de esa página. Porque ya no tienes la necesidad de estar entrando a la página a SUNAT o a RENIEC o a Ministerio tal, sino que en esa plataforma uno encuentra todo. Es decir, digitalmente han unificado todos los beneficios y servicios públicos en una sola red llamada Chile Atiende. Perú dijo, yo también tengo que implementar eso. ¿Por qué? Porque siendo Chile y Perú dos países con gobiernos muy similares, con economías similares, con necesidades similares, y en Chile esto dio buenos resultados, en Perú es muy probable que también lo dé. Y así como Chile tiene su red, Chile Atiende, nosotros también tenemos nuestra red. ¿Alguien sabe cuál es la red en Perú que tenemos? Así como tenemos Chile Atiende en Chile, ¿alguien sabe cuál es la red en el Perú? ¿Cuál es esta red multiservicios que contamos en el Perú? ¿Alguien sabe el nombre? A ver, por ahí, de repente alguien por ahí lo sabe, o alguien por ahí ha entrado, o por ahí de repente conoce, a ver. En vez no se llama Perú Atiende. ¿Ok? ¿Alguien por ahí? Muy bien. Muy bien, entonces yo les respondo. Esta red se llama, no es el MAC, no es el MAC. Esta red es gov.pe, gobierno peruano, ¿ok? Y permítanme, precisamente les voy a compartir esta página. Un momentito, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a entrar, acá está, a la plataforma digital única del Estado peruano. En vez de Chile Atiende, nosotros tenemos nuestro gov.pe, donde yo voy a poder encontrar entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos, entidades de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Ahí yo voy a poder encontrar
todo en mi plataforma de gov.pe. ¿Ok? Acá ven, como pueden ver, en la presidencia del Consejo de Ministros, las relaciones exteriores, Ministerio de Defensa, y miren, acá nos señala cuáles son las entidades que pertenecen a cada uno de ellos. Por ejemplo, acá yo agarro y digo, ¿no? Organismos ejecutores, los bomberos, acá tengo la Policía de Migraciones, todo ello, acá tengo yo toda esta información. Esto es una partita del Estado. Nos vamos al inicio para ver qué tenemos al inicio. Al inicio acá, si yo quiero realizar algún trámite, ¿ok? De repente yo agarro y digo, quiero, ya se nos viene, por ejemplo, ahorita el pago de impuestos. De repente yo pongo acá, pago de impuestos, ¿ok? Pago de, acá simplemente, miren, pago. Ya me sale acá, ay, ¿qué pasó? Pago. Listo. Acá ya me sale SUNAT, comprobantes, realizar pagos de tracciones, todo ello. Si yo coloco pago de impuestos y pongo buscar, inmediatamente esto me va a derivar a las páginas que me puedan resultar de apoyo, ¿no? Como el impuesto predial, cuando si tu vehículo ha sido cancelado, o que yo tengo que hacer con canales de pago de impuestos a la SUNAT. Es decir, mediante esto yo puedo encontrar toda la información que yo requiera. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, estos son mis servicios más utilizados. Los servicios más utilizados de ustedes dependerá de qué tantos trámites hagan. Emitir recibo por honorarios, la afiliación al SIS, consultas de RUC, Certiadulto, ¿ok? Consultas de estado de tu trámite para la entrega de tu DNI, atención del pasaporte. Como se dan cuenta, hay muchos más trámites y servicios que podemos tener. Acá también tenemos las entidades y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Ok? ¿En qué están haciendo las autoridades? ¿Están trabajando? ¿Qué están haciendo? Acá tenemos la respuesta. Cuando nos pregunta qué está haciendo el Estado, pues nosotros no esperemos que la información nos llegue solos, entremos a buscar la información. Y acá vamos a encontrar Lambayeque, ministra de Cultura, entregó declaratoria de patrimonio cultural a la danza Los Margaritos de Mochumi. ¿Ok? La SUNEDU precisa que el convenio entre Perú y España para reconocimiento de grados y títulos oficiales está vigente. Los que tengan estudios posgrados en España saben que todavía pueden hacerlo reconocer por SUNEDU para que se les haga válido. ¿Ok? Acá vemos por acá la Municipalidad de Santa Ana conmemora el Día Internacional del Artesano con talleres gratuitos. Son las últimas noticias, campañas, proyecto turístico en Choquequirao, censo educativo, campañas de salud, beca inclusión carreras profesionales. Y miren, todo está actualizado al día de hoy, 19 de marzo, 19 de marzo, 19 de marzo. Miren, acá incluso hasta hace unos minutos, ¿ok? Hace unos minutos que se ha actualizado esta información, 19 de marzo a las 6:49 p.m., 19 de marzo del 2024 a las 6:53 p.m., ¿ok? Hace unos minutos se ha actualizado toda esta información. Acá, últimas publicaciones, normativas legales, ¿ok? Acá yo tengo toda la información que yo requiero del Estado peruano. Quiero acá rendición de cuentas. Ok, listo, voy a poner acá rendición de cuentas. ¿De quién quiero la rendición de cuentas? ¿De qué entidad? De acá está, quiero de Sedapal, a ver, del agua. Quiero ver, acá está su continuidad del servicio, acá está sus rendiciones de cuentas para que nosotros podamos ver, para que podamos verificar, porque recuerden lo que mencionamos en un inicio, las entidades públicas son de todos. Entonces, mediante esta plataforma es que nosotros hemos logrado unificar nuestro estado. Ahora, incluso, si es que yo pongo acá en el buscador, recibo por honorarios, o que yo digo, quiero emitir mi recibo por honorarios. Acá tengo la página de la SUNAT, en la que yo podría entrar, pero la primera opción que me va a salir es la de gov.pe. Y cuando yo entro a la página de gov.pe, no me va a mandar de frente al servicio, sino que también ha mejorado en orientación, porque lo primero que va a hacer va a ser darte una breve orientación sobre los recibos por honorarios. Ok, acá está, nos dicen las consideraciones que tienes que tener, los requisitos antes de iniciar lo que tienes que saber. Y ahora sí, una vez que tú has leído toda esta pequeña orientación que te la tendría que dar de repente el servidor público personalmente, a través de la plataforma de go.pe te la estamos dando. ¿Ok? Y ahora sí que tú ya leíste todo esto, ya puedes ir a emitir tu recibo por honorarios.
¿ok? Entonces, eso también nos ayuda a la orientación, algo que por lo general yo podría entrar de frente. Miren acá. Aquí yo de frente podría entrar a esta página y me mandaría a recibo por honorarios para que yo los pueda emitir, pero si es que yo soy una persona que nunca he emitido recibos por honorarios, que no sé cómo hacerlo, entre todas estas opciones me perdería. Entre todas estas opciones diría, ahora, ¿cuál es? ¿Cuál hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? En cambio, acá en mi plataforma de gov.pe, lo primero que recibo es una orientación sobre cómo tengo que hacerlo, ¿ok? Nos dicen sobre cómo tengo que hacerlo, para qué es, cuáles son mis requisitos, ¿ok? Y después ya lo hago. Entonces, ese es uno de los beneficios de nuestra página de gov.pe. Entonces, nosotros, así como hay un Chile Atiende, también nosotros tenemos nuestra página de gov.pe. Veamos qué más hicieron nuestros vecinos. Y nos vamos a nuestros vecinos del este, a Brasil. Y nos dice que Brasil tiene un centro de atención al ciudadano en Bahía, Brasil, un único espacio físico con instituciones para prestar servicios públicos y 300 centros de atención al ciudadano operativos. Es decir, que en Brasil han establecido que en un solo espacio físico hayan diferentes entidades públicas para que yo pueda hacer mis gestiones, mis trámites de manera mucho más fácil. En Perú vimos eso y dijimos, necesitamos eso, necesitamos. Y acá viene lo que nos mencionó hace un momento Ricardo, los famosos MAC, que son los MAC, que son mejor atención al ciudadano, que MAC significa eso, mejor atención al ciudadano. ¿Ok? Entonces son los centros MAC, donde ahorita nosotros vamos a un centro MAC y ¿qué encontramos? Encontramos el Banco de la Nación, encontramos a la SUNAT, encontramos a Migraciones, encontramos a SUNARP, encontramos diferentes RENIEC, diferentes entidades donde yo me voy del banco de uno al otro y listo, terminé mis gestiones en un solo día y también en un solo espacio físico. Ya no tengo que estar saliendo, tomando el micro, el taxi hasta la otra entidad pública y ahí caminar 3 cuadras a la otra entidad pública y de ahí otra vez el taxi para ir a la otra. No, sino que en un mismo espacio físico tengo todo ello. Ahora, esto es lo que hemos imitado, ¿no? Esto es lo que hemos imitado de nuestros vecinos, pero no significa que tampoco Chile haya sido su idea original o que de Brasil haya sido su idea original, ¿ok? Por ejemplo, Canadá tiene Service Canadá, su red multiservicios, ellos fueron uno de los pioneros. Por acá vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos a Inglaterra, que nos dice la estrategia de servicios compartidos para el gobierno, sus centros de atención, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, a ver, por acá tenemos a Francia, que nos dice programa de reducción de barreras administrativas, simplificar los procedimientos para agilizar trámites ciudadanos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido tomando qué es lo que otros países han hecho, qué ha funcionado e implantarlos acá porque también han dado buenos resultados y han dado buenos resultados, ¿ok? Y de acuerdo a ello, ya que primero se intentó con el manual, con los planes, con la certificación ISO, con todo ello, es que al ver cómo habían resuelto estos problemas otros países, es que nosotros, gracias a ello, pudimos realizar nuestra norma técnica para la gestión de calidad en el servicio, en el ciudadano, de la calidad de servicio en el sector público. Es decir, ahora pasamos a una normativa técnica, ¿ok? Una norma técnica, acá tenemos la norma técnica, cuyo principal objetivo va a ser, a través de un marco de modernización de la gestión pública, mejorar los servicios que se brindan a los ciudadanos. Es decir, esta norma técnica, ¿a qué nos está invitando? Nos está invitando a que se va a modernizar todo el sector público, específicamente y únicamente para mejorar los servicios a los ciudadanos. Esta norma técnica, así fue aprobada
aprueban la norma técnica 001 del 2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿ok? De la Presidencia del Consejo de Ministros de Servicios del Sector Público. Y acá nos dice que la resolución de Secretaría de la Gestión Pública fue la 011 del 2022. Ahora, esta norma técnica es una serie de reglamentos y de normativas que se van a aplicar a las distintas entidades públicas, directamente a los servidores, donde ya se les va a dar las pautas de cómo tiene que ser la atención al ciudadano. Pero esta norma técnica es una reforma, ¿ok? La palabra es reforma, es una reingeniería, es un cambio total a lo que se conocía. Y por lo tanto, esta norma técnica se iba a aplicar en 4 tramos. ¿Quiénes iban a estar dentro del primer tramo? Acá lo tenemos, los ministerios y organismos públicos. En el segundo tramo iban a estar los gobiernos regionales, gobiernos locales organismos de constitución autónoma, organismos públicos, salud y programas y proyectos públicos. En el tramo 3 iban a estar los gobiernos locales B y C, poder judicial y poder legislativo. Y en el último trámite iban a estar los gobiernos locales D y las universidades. ¿Ok? Es decir, esto iba a abarcar a todas las entidades públicas en general, pero se iba a hacer por tramos para poder asegurar una correcta aplicación. ¿Y cómo iba a ser el cronograma de cada tramo? Primero que nada, iban a ser 3 actividades que se iban a realizar en la implementación. Y vamos a empezar por talleres de sensibilización y capacitación, porque como es algo nuevo, como era una reforma, una reingeniería, algo totalmente nuevo, no se puede implantar de golpe. Se tiene que hacer poco a poco y lo primero es el proceso de adaptación mediante talleres de sensibilización y capacitación. Después ya se iba a dar inicio de plazo de implementación de la norma técnica, es decir, ya se iba a empezar a implementar las actividades que esta norma técnica exige para la modernización del Estado y la mejora de atención a los ciudadanos. Ok, y después se iba a medir la duración de cada tramo. Entonces, el tramo número 1, sus talleres iban a iniciar entre abril y mayo del 2019 y la implementación de su norma iniciaba en junio del 2019. ¿Cuánto iba a durar la implementación completa para todo el tramo 1? 18 meses. Que abarcaba 60 entidades, ¿ok? Iba a ser el tramo más largo que íbamos a tener. Después, casi 1 año y medio, casi, 1 año y medio prácticamente. De ahí terminábamos con esta y empezábamos con el tramo número 2, del 2019 al 2021, 2 años después, talleres y sensibilización de la capacitación entre abril y mayo del 2021 y en junio del 2021 arrancábamos con la implementación. ¿Cuánto iba a durar este tramo? 12 meses y la cantidad de empresas involucradas, de entidades involucradas, 184. 1 año iba a durar, por lo tanto, al siguiente año ya iniciábamos con el tramo 3 entre abril y junio del 2022, que iba a tener la duración de 12 meses, para culminar con nuestro tramo 4 en el año 2023, que iba a tener 12 meses. Iba a iniciar la implementación en junio y la duración del tramo iba a ser en total de 12 meses. Es decir, que para esta fecha del 2024, para abril y mayo del 2024, ya nosotros hubiésemos estado terminando la implementación del último tramo que inició el año pasado. Hubiésemos estado, hablo en tiempo pasado, ¿por qué? Porque estas normas no se empezaron, estos tramos no se empezaron a aplicar. ¿Por qué? Hagamos memoria. ¿Ok? Hagamos memoria. En el año 2019, ¿qué pasaba en nuestro país? ¿Ok? Empezaron las crisis políticas. Desde que renunció el expresidente Kuczynski, ingresó el expresidente Vizcarra, disolvió el Congreso, ¿ok? Y ahí ya estábamos en nuestras crisis políticas, que aunque no crean, estas crisis de cambio de presidente, disoluciones de Congreso, paralizan absolutamente
todas las actividades que se están realizando. Ahora, si hablamos de que esas actividades son exclusivas de la presidencia del Consejo de Ministros, como ustedes se habrán podido dar cuenta, cada cierto tiempo, creo que incluso cada mes, cambian los ministros, entra un ministro, se va otro ministro, juramentan nuevos ministros y todo ello genera retraso en las actividades que se tienen que hacer. Así que en el año 2019, por las constantes crisis políticas, se detuvo la implementación de este trámite, de este tramo para poder iniciarlo lo más pronto posible. Y en el año 2020 inició la pandemia, donde se tuvo que dar prioridad a todo lo que era seguridad y salud dentro del Estado, dejando nuestra norma técnica un ratito a un lado. Cuando ya estábamos solucionando todo este tema de la pandemia, cuando ya estábamos saliendo cada vez más de ello, nuevamente regresan las crisis políticas a través de la vacancia del expresidente Vizcarra, el ingreso del expresidente Merino, la renuncia pronta del expresidente Merino, el ingreso del expresidente Sagasti, la convocatoria de elecciones donde gana el expresidente Castillo, la vacancia del expresidente Castillo y el ingreso de la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Ok? Que como ustedes se dan cuenta, ha sido toda una odisea de presidentes que hemos tenido, constantes cambios de mando, constantes paralizaciones de actividades, que hasta la fecha, ¿no? Hasta el año 2022 que hemos estado en estas constantes crisis, es que no se pudo iniciar la implementación de nuestra norma. Incluso en el 2023 ha sido muy complicado, pero en el 2023 iniciamos nuestra norma. ¿Ok? Miren, lo que tenía que ya estar culminando para el 2023, recién pudimos iniciarla. Me parece que por acá la tenía, sí. Acá está, el avance de la implementación de nuestra norma técnica. Vamos ahorita por el tramo 1. Es decir, lo que tenía que iniciar en el 2019 lo hemos iniciado en el 2023, esperando que este año ya podamos, no todavía, para el próximo año, para el 2025, podamos pasar al tramo 2. En el todo 2023 y 2024 está enfocado al tramo 1. ¿Ok? Y ya poco a poco iremos pasando. Lo importante es que se está dando. ¿Ok? Lo importante es que se está dando, es que se está implementando esta norma técnica, que por lo menos no la han dado por desaparecida, que no simplemente han dicho no se pudo y no se pudo, no, sino que se está implementando. Y aquí, de repente, para ser un poco más claros, ¿ok? Esto vamos a ver, el modelo acá está, ¿ok? La norma técnica, ¿qué es lo que involucra esta norma técnica? Esta norma técnica nos habla de que se va a establecer que los servidores públicos tengan un trato profesional durante la atención, con acciones y actitudes del servicio público al momento de brindar o entregar algún bien o algún servicio. También la norma técnica va a implementar tiempos adecuados, que el periodo que invierte la persona para recibir el bien o servicio en la entidad pública sea un tiempo prudente. La accesibilidad, la facilidad para acceder a los bienes o servicios públicos que requieren las personas. La información, la capacidad para poder brindar información a las personas con el lenguaje claro, oportuno y sencillo. El resultado de la gestión, que es la capacidad de brindar el bien o servicio de la forma correcta y óptima. Y la confianza, que es lo que más está buscando ahorita el Estado. El Estado lo que quiere, lo que le urge es recuperar la confianza de los ciudadanos. Y lo que nos dice es que el nivel de confianza que genera la entidad pública ante las personas se acrecente lo más que se puede. Es decir, el sector público está trabajando en recuperar la confianza de los usuarios. ¿Y cuáles son las etapas para la aplicación de estos componentes de modelo? Desde las condiciones previas, como priorizar el ámbito de aplicación de la norma técnica, las designaciones de grupos que se van a encargar de dar estas sensibilizaciones, estas capacitaciones, la definición de los alcances, realizar el autodiagnóstico, elaborar el cronograma de actividades, la ejecución, que ya es poner como quien dice, manos a la obra para implementar esta norma, y el seguimiento y control para asegurarnos. Y lo que les mencionaba, actualmente estamos en el tramo 1. Lo importante es que estamos avanzando, no nos hemos quedado estáticos.
¿ok? Y acá podemos ver un análisis de lo que ustedes pueden ver. Y acá podemos ver nuestra política nacional de modernización, que esta política fue aprobada mediante el decreto Supremo 004 del 2023. Por un lado, la norma técnica tiene lo que es la atención al ciudadano, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Del trato profesional, la accesibilidad, el resultado, el tiempo, la información. Y por otro lado, tenemos la visión que se tiene de un Estado moderno, que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué es lo que se pretende con esta norma técnica? Tener un Estado moderno. ¿Y qué es un Estado moderno? Un Estado abierto, que sea accesible y transparente para todos los ciudadanos, donde se pueda fomentar la participación, donde todos podamos sentirnos parte de este Estado unitario y descentralizado. Por ejemplo, un problema muy grande que hemos tenido en el país por muchos años ha sido la centralización. ¿Ok? ¿Qué es la centralización? Que durante muchos, no solamente años, diríamos décadas, ¿ok? Toda la atención o todo el foco, toda la visión se centró mucho en Lima, la capital. Ojo, no digo que eso esté mal, ¿ok? Pero no está mal que centremos el foco en algo, pero sí que descuidemos otros focos. Y es por eso que actualmente Lima es la ciudad más desarrollada del Perú, ¿ok? Y es la ciudad de las oportunidades. Pero, a ver, comparemos, por ejemplo, lo digo estadísticamente, la segunda ciudad más grande del Perú después de Lima es Arequipa. Y Arequipa es una ciudad grande, ¿ok? Arequipa es una ciudad grande, es muy moderna también, pero si nosotros comparamos Arequipa con Lima, no hay punto de comparación. Lima se la come viva, ¿ok? Y eso que estamos hablando de la segunda ciudad. Entonces, si comparamos las demás ciudades, es abismal la diferencia de desarrollo entre Lima y las demás ciudades. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se centralizó toda la atención en ellos. Ahora el Estado nos dice no. Ahora el Estado vamos a satisfacer las necesidades de la población de manera integral, asegurándonos de que se repartan los recursos de manera heterogénea, es decir, a todos por igual. Y ahora se nota, eso se ha empezado a notar. ¿Por qué? Porque de pronto las ciudades empezaron a crecer, de pronto la economía en las demás ciudades empezó a mejorar, de pronto la migración constante que había del interior a Lima bajó muchísimo su porcentaje. Ahora muchas personas, como quien dice, hacen patria en su propia tierra. Ya no ven la migración como una opción de urgencia o como que sí o sí tenemos que ir a Lima para crecer. No, muchas personas ya pueden quedarse en sus ciudades, algo que antes no podían hacer. Entonces, ha habido un crecimiento, sí ha habido un crecimiento a nivel nacional. La orientación al ciudadano, que nos dice que este Estado moderno va a estar 100% enfocado en nuestros ciudadanos, va a ser eficiente. ¿Qué es ser eficiente? Realizar los procesos de manera adecuada, optimizando los recursos, haciendo uso racional de nuestros recursos, ya sea desde el recurso humano, ya sea desde el recurso financiero, van a hacer el uso racional, ok, van a buscar proveer que los ciudadanos van a buscar prever todo lo que los ciudadanos necesitan a un costo menor, pero con la misma calidad que siempre han, o con un estándar de calidad adecuado, ¿no? Y por último, que sea inclusivo. Recordemos, nuestro sector público es de todos y para todos. El sector público no puede hacer ningún tipo de discriminación por raza, por género, por color, ¿ok? Por lengua, por idioma. No, el sector público es de todos y para todos. Y ese va a continuar siendo inclusivo. Y estimados, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Esta sesión, como les repito, ha sido como una sesión de antecedentes. ¿Por qué? Porque si vamos a tocar la atención, sobre todo al sector privado, que es la parte más compleja, si es que hablamos de complejidad en nuestro curso, la parte más compleja va a ser, perdón, el sector público, más que el sector privado. Entonces, para poder entender de aquí hacia adelante las normas técnicas y legales que vamos a hablar de la atención a los ciudadanos por parte de atención al cliente para el sector público, necesitamos tener todo ello como antecedente. En nuestra siguiente sesión nos vamos a enfocar un poco más, o no un poco más, nos vamos a enfocar de lleno en lo que es el sector privado y así poco a poco vamos a ir alternando para poder cubrir todo en el curso. Estimados, quedo muy agradecida con ustedes y felicitarlos por iniciar nuestro curso.
curso, ¿ok? Siempre motivándolos a que nos quedemos hasta el final de nuestras sesiones. Son poquitas sesiones, ¿ok? Son solamente 2 semanitas que tenemos que hacer el esfuerzo para poder capacitarnos. Esperando que sigan teniendo una excelente semana, me despido y lo dejo con nuestra coordinadora. Estimada Miss, muchas gracias por su coordinación. La sala es toda suya. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la clase del día de hoy. Excelente como siempre. Y de igual manera, chicos, muchas gracias a ustedes por